Ya estamos aquí, qué bien, qué bien, qué bien. Otro vídeo más. Esto es la ciencia de la felicidad. Los secretos de la dopamina, la serotonina, las endorfinas y la oxitocina. Mal, muy mal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un vídeo interesantísimo, por favor. Me encanta, o sea, tiene que ver un poco con la neuropsicología. Voy a poner mi café. Os voy a hablar de esto también, de cómo afecta el café a todo esto. De verdad, he indagado mucho sobre esto. Es lo típico que se dice en plan de he leído por ahí. Mentira, no lo has leído, lo has visto en TikTok. No mientas. Yo de verdad me he leído un libro que no recomiendo, es este. El arte del cuarteto de la felicidad, cómo incrementar de forma natural los 4 químicos cerebrales que nos hacen felices. ¿Por qué no recomiendo el libro? Porque es una puta basura como está escrito, o sea, se repiten las cosas 150 veces, tiene faltas de ortografía por todos lados, le faltan puntos y comas, y eso es algo que yo lo leo y estoy en plan, ¿por qué? O sea, no es que esté mal, tiene información que he leído aquí y he leído en otras partes, o sea, la información es correcta, lo que pasa es que hay tantas faltas y está tan feo escrito, o sea, como, yo qué sé, la letra y tal, es que es horrible, o sea, es como que me sangraban los ojos. Para comprarte eso, te ves este contenido que va a decir prácticamente lo mismo y más cosas que he leído por ahí y ya está. Antes de todo, quiero decirte que si estás aquí por primera vez, bienvenido o bienvenida, por favor, suscríbete al canal, dale like, por favor, que me ayuda muchísimo. Además, tengo mucha gente que me conoce, que los ve y me dice, oye, muy bonito el vídeo, y yo, ¿dónde está el like? Porque no hay tantos likes. Bueno, pues ayuda un montón. Y si puedes comentar lo bien que está hecho el vídeo, si puedes comentar qué te ha servido, si puedes comentar qué sabías, qué no, cualquier cosa también me ayuda un montón. Muy bien, para empezar con todo esto, ya que se trata de la felicidad como concepto, quiero definir un poco este concepto, ¿no? Porque creo que a nivel filosófico hay muchas cosas, a nivel psicológico también, entonces pues para definir un poco a qué me refiero con felicidad, cómo estos químicos pueden hacer que tú seas más feliz. La felicidad es un estado de ánimo, o sea, no hablo de la felicidad como emoción. Hemos visto muchas veces que las emociones suben y bajan, no puedes estar todo el rato con una emoción de felicidad porque van a suceder muchas cosas en tu vida que te hagan pues no tener esa alegría, esa emoción de alegría, sino otro tipo de emociones. Al final, de alguna manera, sí que es tener una actitud positiva, no tanto positiva en plan Mr. Wonderful, todo es genial, la vida es perfecta, sobre todo cuando nos suceden unas cosas de mierda, pues tener una actitud así de happy flower es muy difícil, ¿no? Pero aún así, el poder lidiar con el dolor, poder lidiar con el enfado y sacar provecho de ese tipo de situaciones. Como ya he dicho muchas veces, es un poco el equilibrio entre diferentes emociones y poder regularlas. Eso es tener felicidad. También el equilibrio entre la acción, el hacer cosas, el hacer lo que te gusta o lo que no te gusta, el trabajar, cosas en tu vida personal, y también el descanso, el relajarte, el dormir bien, el tener tiempo simplemente para descansar y estar tranquilo, tranquila. Muy importante en el tema de la felicidad es tener un sentido vital, es decir, tener un propósito de vida. Muchas veces cuando me encuentro con pacientes con síntomas depresivos, lo que más les falta es, pues es que yo qué hago aquí, o sea, esto no sirve para nada, ¿no? No es tener un sentido para conseguirlo, sino que como toda tu vida tenga como una meta final, que a lo mejor nunca la consigues como tal, pero que sí que vaya dirigido hacia un sitio. Esto lo veo mucho como con una metáfora que utilizo mucho en terapia, y es que hay mucha gente que está simplemente en un prado y pues va andando por el prado pero no tiene ninguna dirección a la que ir. Entonces, bueno, pues al principio andar por el prado puede ser muy guay porque estás en la naturaleza y estás dándote un paseo, pero hay un momento en el que dices, bueno, ¿y ahora qué? O sea, sigo en este prado, no sé por dónde ir, no sé dónde salir, no tiene ningún sentido seguir aquí. Entonces, en ese momento, lo importante es visualizar algo al horizonte. Por ejemplo, visualizas un árbol y dices, vale, muy bien, pues yo estoy en este prado, puede ser muy bonito, puedo estar dándome un paseo, voy a ir hasta ese árbol. Y ese es el sentido vital. Puede que mueras antes de llegar al árbol, pero te cuesta menos vivir porque sabes que tienes ese objetivo. Y si no lo tienes, encontrar uno. Y una parte muy importante que se menciona también en la psicología, que nos ayuda a esa parte de la salud mental, es tener conciencia de nosotros mismos, de nuestro cuerpo y de nuestro entorno. Hay muchas cosas que suceden que se hacen de forma inconsciente y eso está bien, o sea, no hay que tener conciencia de todo porque es imposible, pero sí que es cierto que cuanto más conscientes seamos de por qué hacemos las cosas, de qué cosas hacemos, de cómo nos sentimos, de qué es lo que pensamos, pues entonces
más a gusto nos vamos a sentir. No nos vendrán esos pensamientos intrusivos constantes y no saber controlarlo, no nos vendrán esos estados de ánimo o esas emociones súper intensas que no sabemos ni por dónde llevarlas, o no haremos cosas sin saber verdaderamente si es que esto me gusta o por qué estoy haciendo esto. Obviamente depende de diferentes factores externos y también internos. 2000 años más tarde. Entonces, bueno, vamos al lío. Vamos a los 4 químicos de la felicidad. Vamos a empezar por la dopamina. La dopamina es un neurotransmisor. Los neurotransmisores son químicos en nuestro cerebro que lo que hacen es enviar señales excitatorias o inhibitorias para que las neuronas generen o no un impulso eléctrico. Entonces, neurotransmisor es un químico que hace que se envíen señales sí o no. Entonces, las funciones, por ejemplo, de un neurotransmisor como es la dopamina son: regula el movimiento, tiene que ver con el estado de ánimo que tienes, tiene que ver con el sueño, la memoria, el aprendizaje, el apetito, la relajación, la recompensa, la motivación, la toma de decisiones y la personalidad. Es decir, tiene muchas funciones. Entonces, hay momentos o hay personas que tienen un nivel de dopamina muy bajo, tienen muy pocos de esos neurotransmisores. ¿Por qué pasa esto? Hay diferentes factores por las que puede ocurrir. Una parte es el estrés crónico. La dopamina y el cortisol son antagonistas, es decir, sus funciones se chocan. Entonces, cuanto más cortisol tengamos y sobre todo a largo plazo, pues menos neurotransmisores vamos a tener, menos nivel de dopamina vamos a tener en el cuerpo, porque tienen efectos opuestos. También tiene que ver con la mala alimentación. Por ejemplo, si utilizamos azúcares refinados, ingerimos eso, la dopamina sube muy rápido, pero a la vez también cae mucho más. También tiene que ver con las grasas saturadas o trans, que dificultan la absorción de los nutrientes, entonces dificulta también la síntesis de la dopamina. También en el tema del insomnio o de los trastornos del sueño, baja la actividad de los receptores y altera la señalización de la dopamina. Entonces también por eso nos baja mucho la atención, que tiene que ver con esta parte de la dopamina. Y luego hay otras cosas como pueden ser las drogas, que hace que suba muy fuerte esa dopamina, entonces pues nos crea mucha más adicción, porque al final la dopamina nos crea un buen estado de ánimo, nos hace que estemos más motivados, entonces todo eso lo vamos viendo y claro, pues entonces yo digo, pues muy bien, pues sigo drogándome y sigo, al final me convierto en una persona adicta y entonces pues esa dopamina, ese principio de liberación de dopamina no ha servido para nada, ha servido para un momento concreto. Lo mismo pasa con el alcohol. El alcohol interfiere en la producción y liberación de dopamina, entonces a corto plazo puede que sí que nos sintamos como más motivados y tal, no sé qué, pero luego baja. Igual con la cafeína. La cafeína al principio nos sube mucho, por eso siempre tenemos más energía, más motivación, mejor estado de ánimo, pero puede agotar las reservas a largo plazo si consumimos mucha cafeína. Y además el tabaco destruye directamente las neuronas que sintetizan esta dopamina, así que igual el tabaco a largo plazo puede dejarnos sin síntesis de dopamina o con muy poca síntesis de dopamina. ¿Qué efectos tiene esto? ¿Qué efectos tiene que me baje la dopamina? Pues efectos como los síntomas depresivos, la ansiedad, la falta de ganas, de motivación, la apatía, la fatiga, los cambios de humor, el aburrimiento, tener problemas también incluso de movimiento. Entonces, ¿qué podemos hacer? Me preguntas a mí, María, vale, ya me has contado todo esto, me has metido un poco de miedo en el cuerpo, ¿y ahora qué hago? Pues no te preocupes, porque hay cosas que podemos hacer para aumentar nuestros niveles de dopamina en el cuerpo. Hemos dicho que la mala alimentación lo afecta. Vamos a pasar a otro tipo de alimentación. Tenemos millones de cosas que aumentan nuestros niveles de dopamina. Voy a poner aquí un montón, una lista enorme de cosas que lo aumentan. También hay una parte de ejercicio físico. Cuando hacemos ejercicio se van activando diferentes partes de nuestro cerebro, entonces como por ejemplo el sistema de recompensa, y ese sistema de recompensa va a hacer también que se sintetice la dopamina. Hay otra parte también que es un sueño y un descanso de calidad. Muy importante, hay que dormir de 7 a 8, 9 horas diarias. Otra parte muy divertida y es escuchar música. Oye, ¿quién nos iba a decir que la música pudiese hacer algo tan mágico? Se han hecho estudios de que la música activa nuestro sistema de recompensa y puede aumentar nuestros niveles de dopamina incluso hasta un 9%. Eso es una barbaridad. Por escuchar música, o sea, por estimularnos de alguna manera, ¿no? Muy importante, hemos hablado de este sistema de recompensa. Entonces, nos vamos a los logros, establecer metas, establecer objetivos diarios y luego recompensarnos por ello. La dopamina es la recompensa natural del cuerpo cuando vamos consiguiendo esas cosas, ¿no? Entonces tenemos más motivación, entonces nos metemos ahí en un círculo en el que al final acabamos haciendo muchas cosas por nosotros y nos sentimos
muy bien con ello. También súper importante, la luz solar, que se deja muchas veces al lado. Exponerte a la luz solar, salir a la calle, ¿no? Salir de tu agujero, también ayuda a que aumente la dopamina. Y también las actividades relajantes, como puede ser el yoga, la meditación, pasar tiempo de calidad con tus seres queridos jugando a juegos de mesa, dar paseos por la naturaleza. Todo eso que nos relaja, al final reduce el estrés y, como hemos dicho, el estrés crónico hace que la dopamina se vaya a la mierda. Pues entonces, si bajamos el estrés, bajamos el cortisol, sube en ese sentido la dopamina. Pues aquí tenéis un montón de cosas que podemos hacer para que en nuestro día a día tengamos más dopamina. Vamos a hacerlo. Muy bien, pasamos al segundo, a la serotonina, a la famosa hormona de la felicidad. La serotonina también es un neurotransmisor como la dopamina y también tiene diferentes funciones, como regular el sueño, nuestro comportamiento social, nuestra actividad sexual, nuestro estado de ánimo, el apetito, el aprendizaje, el movimiento gastrointestinal, nuestra memoria e incluso nuestro sistema inmunológico. ¿Qué hace que disminuyan los niveles de serotonina en nuestro cuerpo? Vale, lo primero de todo importante es, al igual que en la dopamina, el estrés. El estrés agota las reservas y daña las neuronas, el cortisol, ¿no? Del que hemos hablado. Igual también que en la dopamina, la mala alimentación. No tanto mala alimentación, sino una dieta con poco triptófano. Os voy a explicar luego qué alimentos sí que tienen triptófano para que lo tengáis en cuenta. Otra parte importante, la falta de sueño, igual que en la dopamina. Esto tiene bastante que ver, ¿no? Vemos ahí que son dos neurotransmisores y que los dos disminuyen con un poco las mismas cosas. Aquí también metemos la falta de luz solar. En la dopamina hemos visto que lo podemos aumentar. Aquí también la serotonina, cuando tenemos falta de luz solar, nuestro neurotransmisor de la felicidad hace ¡pium! Y se acabó. ¿Qué pasa con las drogas y el alcohol? Muy bien, con esto quiero meter un pequeño apunte y es un poco cómo funcionan algunos antidepresivos. Vale, como hemos dicho, serotonina tiene que ver con la felicidad, ¿no? Entonces también tiene que ver un poco con la depresión. Y los antidepresivos se llaman, algunos de ellos, no todos, son inhibidores de la recaptación de serotonina. Lo que hacen los antidepresivos es inhibir los recaptadores de la serotonina para que no los cojan, por así decirlo, y que quede más serotonina sin que se la lleven de aquí. Eso es súper difícil de explicar si no tengo como una pizarrita y un dibujito de verdad para mostraros un poco como todas las cosas. Pero bueno, entonces, ¿qué hacen las drogas como puede ser el éxtasis, la cocaína, etcétera? Pues hacen eso, inhiben la recaptación de la serotonina. Por eso nos hacen sentir en ese momento súper mega felices y súper mega high. Y todo esto a corto plazo, obviamente. ¿Qué es lo que pasa a largo plazo? Igual que se van dañando las neuronas, entonces cada vez tenemos menos serotonina. ¿Qué es lo que pasa cuando disminuye la serotonina? Ya lo he dicho antes, uno de los síntomas son la depresión, síntomas depresivos, la ansiedad también, la irritabilidad, los trastornos del sueño, el TOC, tener dolor crónico, los problemas digestivos y también la baja función del sistema inmunológico. Muy bien, y volvemos un poco a cómo aumentarlo. Hay un montón de alimentos, tenemos aquí todos los alimentos. Es importante, como he dicho antes, alimentos ricos en triptófano. Aquí os dejo una lista con todo lo que hay. Como hemos dicho antes también en la dopamina, el ejercicio nos ayuda también mucho porque reduce el cortisol, reduce el estrés, que es lo que daña nuestras neuronas. Entonces, cuanto menos cortisol haya, cuanto menos estrés haya, más serotonina y también dopamina va a haber. También la exposición al sol. Como la exposición al sol estimula la producción de melatonina, también aumentan los niveles de serotonina. Y por último, las actividades relajantes, como el yoga, la meditación, el tai chi también se ha visto que ayuda mucho en el tema de la serotonina, así que aquí tenéis un montón de cosas que podéis hacer para que en vuestro día a día la serotonina esté ahí a tope. Y pasamos al tercer neurotransmisor, que son las endorfinas. Las endorfinas son como analgésicos naturales. Las endorfinas literalmente es lo que te quieres chutar en vena. Ese momento en el que haces deporte, ¿no? Las endorfinas tienen mucho que ver con el deporte y de repente acabas y te sientes como wow, o sea, como si te hubieses metido droga literal, pues eso son las endorfinas, que son nuestra droga natural. Es muy importante que las endorfinas se liberan posterior al dolor o posterior al estrés. Entonces, cuando estresamos a nuestro cuerpo o cuando nos duele algo de nuestro cuerpo, se liberan estas endorfinas con tal de protegernos y con tal de sobrevivir, y así alivia el dolor, baja el estrés, regula nuestro estado de ánimo y también nos mejora el sueño. De por sí no hay nada que haga que se disminuyan estos niveles de endorfinas, porque como hemos dicho, tiene que haber dolor o estrés para que se liberen. Entonces no es que una mala alimentación vaya a hacer que tengas menos endorfinas en tu cuerpo, ¿no?
Pero sí que es verdad que cuando producimos pocas endorfinas, porque no tenemos esa parte de liberación, sí que nos puede pasar que tengamos síntomas depresivos, que tengamos ansiedad, que tengamos insomnio o dolor crónico y adicciones también. Puede ser que sea por algo genético o algo que nos pase, entonces pues ir a un médico, yo ahí no puedo hacer nada, pero sí que es cierto que también puedes hacer diferentes cosas para aumentarlo, para que sí que segregues esas endorfinas y sí que tengas ese chute rápido, sencillo y para toda la familia. Hay una parte también de alimentación. Se ha visto que tanto el cacao como las cosas picantes, ¿no? Que también las picantes como de alguna manera nos irrita, nos produce algo de dolor, o también la vainilla pueden hacer que se segreguen esas endorfinas. Muy importante el ejercicio, sobre todo el ejercicio aeróbico. Cuando salimos a correr o salimos a nadar, después nos sentimos muchísimo más como y eso es porque se han segregado más endorfinas que con otros ejercicios como pueden ser de fuerza. También se han visto que las relaciones sociales estrechas o también incluso la risa también provoca que se segreguen más endorfinas y que tengamos más endorfinas en nuestro cuerpo. Entonces fíjate que bien, ríete y así tienes endorfinas. O sea, no te podría haber dado mejor consejo. Y también las actividades placenteras que sean desafiantes. Cuando tenemos como ese desafío y nos tenemos que esforzar, de alguna manera estamos estresando un poco al cuerpo, ¿no? De una manera sutil. O sea, sí que estamos segregando ese cortisol, sí que le estamos estresando, entonces cuando las conseguimos tenemos esa satisfacción y esa sensación de placer porque tenemos esas endorfinas en nuestro cuerpo. Y ahora pasamos al cuarto y último químico de nuestro cuerpo, la oxitocina. Último en el sentido no es que solo haya 4 químicos, sino último de lo que voy a hablar yo y que tenga que ver con la felicidad en este vídeo. La oxitocina no es un neurotransmisor como todo el resto, es una hormona neuromoduladora, es decir, modula nuestro estado de ánimo, modula el estrés. Tiene que ver con las relaciones sociales, tiene que ver con la salud sexual y hace que aumente la confianza, el hecho de compartir, los vínculos, las relaciones. Todo eso tiene que ver con la oxitocina. ¿Cómo podemos aumentarla? Esto no es tan fácil como pueden ser pues la serotonina, la dopamina o las endorfinas, porque no hay algo que puedas, por ejemplo, te puedas alimentar y vayas a tener más hormonas, porque al final las hormonas es algo que produce tu cuerpo, ¿no? Entonces, no hay algo que directamente vaya a hacer que tengas más oxitocina, pero que sí que se han visto ciertas cosas que pueden ayudar a que se sintetice. Aquí tenemos muchas vitaminas, la vitamina B6, la D, la C, el omega 3, los antioxidantes, el magnesio, los probióticos, también el café y diferentes especias como romero, hierbabuena, tomillo, etc. Y sobre todo aquí lo que hace que tengamos más oxitocina es toda esa parte de las relaciones sociales y las relaciones sexuales que tengamos. Tener salud sexual y salud de relaciones, ¿no? Salud social es muy importante. Muy bien, ya sabemos todo lo que tenemos que saber sobre los diferentes químicos que tenemos en nuestro cuerpo que nos ayudan a esa ansiada felicidad. Y claro, hemos visto que muchas cosas se parecen mucho, ¿no? Pero bueno, es difícil, a mucha gente nos cuesta, ¿no? Todas esas cosas son muchos hábitos, o sea, todas esas cosas las tenemos que ir haciendo. Entonces, pues más fácil cuando lo hacemos cuando es un hábito, porque cuando tenemos un hábito requiere de mucho menos esfuerzo, simplemente lo hacemos así un poco en automático. Los hábitos y cuánto nos cuesta hacerlo depende del tipo de hábito, del tipo de persona y de la dificultad que tiene ese hábito. Pero lo importante aquí obviamente tiene que ver con esa fuerza de voluntad, también con la motivación. Busca motivos por los que quieras hacer ese hábito, motivos para ti, escríbetelos, ponte post-its por todo el cuarto, en el espejo, convéncete a ti misma, persiste y sobre todo cuando falles, porque vas a fallar probablemente, no te quiero decir yo que vayas a fallar, ¿no? Pero lo más normal es que en algún momento falles, eso a largo plazo no está afectando a ese hábito. Entonces cuando falles, pues fallas, te caes, pero no abandones el hábito, no abandones esa construcción del hábito. Todas esas cosas son algo que se dicen en consulta y que se hablan en consulta. Se hablan de las dificultades que tienes, de por qué no consigo este hábito si es que yo sé que quiero hacerlo, tengo muchísima motivación, pero aún así no lo consigo. Esas cosas se trabajan mucho en consulta. Entonces, si de verdad
quieres hacer un hábito y no lo estás consiguiendo, aunque estés ahí por activa o por pasiva, de verdad, pide ayuda porque se puede conseguir, y eso te lo digo yo desde mi propia experiencia, desde experiencias que tengo alrededor mío y desde la experiencia de mis pacientes. Entonces, bueno, pues aquí me tienes aquí mi correo electrónico mariamarinpsicología@gmail.com y todas mis redes sociales para seguirme. Sígueme en YouTube, por favor, que aquí estoy. Esto es Psicolorría, es como mi nuevo proyecto. Yo soy Ria Cavestany. Esto también mucha gente me ha preguntado qué coño es Ria Cavestany. Ria viene de María, Ria, y Cavestany es el apellido de mi abuela, que la quiero, la amo y la adoro. Y es el mejor apellido del mundo. Yo en realidad me llamo María Marín. Que paséis un buen día, espero que esto os pueda ayudar. Si vais a intentar alguno de estos hábitos, por favor escribirlo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chiques.